Entonces, de nuevo, a los que van entrando, les doy la bienvenida al curso de geodinámica. Lo que estaba comentando era que este curso yo lo encontré súper interesante, un curso bien entretenido, al menos, tal vez un poquito fome en la primera materia, pero bien entretenido al final de cuentas, y que después de este le sigue otro ramo que se llama geodinámica del margen, como que se ven, como que ahí es otro ramo, pero mucho más descriptivo y que igual es súper bonito, geodinámica del margen chileno. Ese ramo es súper bonito. Ya. Pero entonces, detalles del curso que vale la pena, dado que ya estoy grabando, mencionar el libro. ¿Les llegó el correo con el Drive, cierto? ¿No tuvieron problema en abrirlo? ¿Les Yo llegó por el lo correo? menos no, ¿Lo no tuve pudieron, ningún problema. pudieron abrirlo? Ya, que ahí estaban todos los libros como que recomendó el profe. Ya, y por copyright no lo puedo subir a un curso. Ya. Entonces, si alguien tiene un problema, me avisa nomás para ver cómo lo hacemos para pasarle los libros. De los libros que estaban ahí, el más importante es el Turcot, porque el curso estaba fuertemente basado en ese. Bueno, como el profe les tuvo que haber mencionado en algún momento de las clases, de que el curso, lo que es geodinámica, es como un curso estándar de carreras, así como de geociencias. Por lo tanto, está muy como que todo lo que es la información está muy accesible. Es como un curso, por así decirlo, un cálculo. Como geodinámica está en muchas universidades. Por eso el libro del Turcot es muy bueno. Ese libro tiene muy rico en información y les va, al menos para este curso, les va a apañar caleta. El capítulo 1, tal vez, si lo quieren leer por amor al arte, es muy bonito. Pero si están menos cortos de tiempo, el capítulo 2 empieza la materia, ¿ya? Porque la primera parte es como planetas y cosas así. Y son como 100 páginas, creo, de hablar de cómo es la estrella Tierra, la estrella, todas estas cosas, ¿ya? Como más planetario. Igual es como interesante. Ya. Habiendo dicho eso, vamos a empezar con la clase. ¿Alguna duda hasta ahora? No sé, de que quieran preguntar del curso. Bueno, tal vez lo más importante mencionar, lo que puso el profe en el curso, que era que, ¿cómo se llama esto? Que el control 3 está en la fecha del examen, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta eso. Y el control 3 cuenta como lo que va a ser el examen. Bueno, ahí verá el profe cómo van a ser las ponderaciones. Me supongo en un momento me tendré que reunir con él y lo vamos a decir. ¿Ya? Entonces empecemos. Ya, estas dos primeras clases, al menos que vamos a tener de auxiliar, esta y la próxima semana, va a ser un poco de ver un poco el apunte y como sentar un poco las bases de lo que habla, porque algunas demostraciones tal vez se saltan algunos pasos muy rápido, pero nada del otro mundo. Igual es uno lo puede seguir bien el apunte, de verdad el apunte tiene como el contenido del curso bastante bien detallado, pero así que vamos a detallar un par de partes del apunte que son importantes de mencionar. Primera cosa que quería mencionar, se ve bien, ¿cierto? ¿Pueden Sí, ver? ¿Cierto? Ya. Entonces, la primera cosa que mencionar, tal vez van a haber problemas que sean numéricos, y en estos problemas numéricos, en general, siempre es bueno tener a conciencia lo que son, ya, bueno, igual esto es una historia un poco más grande de lo que se llama, no sé si habrán escuchado alguna vez lo que es el PREM. El PREM es como el modelo de referencial de la Tierra, que es como el modelo que tiene como todas las constantes que alguna vez van a usar en la Tierra, ¿ya? Y es como un artículo gigante con alguna así, sobre igual un poco más antiguo, pero como que tiene estos valores tabulados, por así decirlo. Entonces aquí como que acá van a empezar a recordar algunos de estos valores. Como lo más aconsejable es recordarlos, más o menos. Por ejemplo, la densidad de la corteza, 2.800 kilogramos metros cúbicos. Ya se entiende, por ejemplo, acá el agua que está trabajando en 1.000 kilogramos metros cúbicos. Recuerden en los sistemas de unidades que se trabajan, si estamos usando otro gramos, si estamos usando gramos por centímetro cúbico, gramos metro cúbico, va a estar, se va a avisar ahí. Pero en general nos vamos a enseñar con este tipo de valores, ¿ya? Entonces, entonces, como les mencionaba, el modelo PREM, que tiene todos los valores tabulados, que eso es como algo importante que podía mencionar. Entonces, tenían que recordar al menos algunos valores de corteza y algunos valores como, bueno, la densidad del agua, ya eso es muy conocido, pero densidad de corteza, densidad de manto, ahí lo pueden ir buscando en el apunte. Está todo acá bien escrito. Ya, entonces, empecemos. Tenemos que ver tres cosas hoy día. Tenemos que ver el tetraedro de Cauchy, como la demostración de por qué se pueden escribir el vector de esfuerzo en función del tensor de esfuerzos. Tenemos que ver las invariantes del tensor
y tenemos que ver un poco de las rotaciones, ¿ya? En particular, ¿qué es lo que, entonces, qué es lo que lo que se está viendo? Entonces, el principio de esfuerzos de Cauchy. Ya. En particular, esto ya es una demostración que se escapa un poco más de lo que apunta el curso. Más que nada, esto es como la demostración formal de lo que está ocurriendo en realidad cuando se está haciendo, cuando se están aplicando esfuerzos en un cuerpo o en un material, mejor dicho, en este caso, que está en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Está un poco más abajo, este caso acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos un vector de esfuerzos? Una normal y una superficie. Y tenemos un cuerpo que está en ciertos ejes, x1, x2 y x3, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros ver? Ustedes en clase vieron la relación que habla sobre las componentes que relaciona el vector de esfuerzos con el tensor de esfuerzos. A modo de recordatorio, ¿qué es un tensor? Un tensor es básicamente una forma más general de decir una matriz. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando ustedes tienen un tensor de segundo orden, es una matriz. Pero pueden haber, por ejemplo, tensores de tercer orden, cuarto orden, quinto orden, así sucesivamente, y lo que está indicando ahí va a ser la cantidad de índices. Si lo quieren ver de una manera, por ejemplo, ustedes tienen una matriz de 3 por 3, ¿ya? Y ustedes saben que eso ustedes lo ponen como si fueran 9 elementos en una matriz. Ya, ¿qué pasa, por ejemplo, con un tensor de tercer orden? Piensen ahora que tienen un cubo y en ese cubo va a ser de 3 por 3 por 3 elementos, ¿ya? Esa sería como, una forma de intentar verlo, por así decirlo, un tensor más de mayor orden, ¿ya? Entonces, bueno, en este caso, claramente no nos vamos a saltar a cosas más complicadas, pero así que nos interesa solamente que en este caso tenemos un tensor de esfuerzos que en realidad va a ser una matriz, ¿ya? Solamente que como estamos hablando en estos casos, se va a convertir en una matriz. Pero se va a dar más adelante que, por ejemplo, cuando veamos ley de Hooke, ahí voy a hablar un poco más de que existe un tensor que tiene más componentes. Bueno, es un tensor, es típico de un tensor que probablemente lo han visto en sismología también, en el curso de sismología se ve un poco de que tienen un tensor como de cuarto orden, si no mal recuerdo, y que ese tensor al hacer simplificaciones se transforma en una ecuación súper corta, que es la conocida ley de Hooke. ¿Ya? Pero por el momento no es nada más que solamente recordar lo que es un tensor. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Ninguna duda? Ya. Sí. Para los que son, tal vez los que no están en análisis de señales, si alguno siente que estoy hablando un poco rápido, que me avise nomás, así, o lo escribe por el chat para yo verlo. Porque de repente me pasa que estoy hablando y que me acelero un poco, pero si me dicen, ni un problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que va a ser? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar esta relación de las componentes del vector de esfuerzo con la del tensor de esfuerzo? Donde el n sub i corresponde a la componente iésima del vector normal, ¿ya? Que en este caso es el que está dado por acá. Entonces, ustedes tienen un cuerpo cualquiera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? Para demostrar esto, vamos a usar lo que se le conoce el tetraedro de Cauchy. ¿Qué es el tetraedro de Cauchy? El tetraedro de Cauchy es un objeto infinitesimal. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, por ejemplo, en la imagen que tengo, a ver, ¿dónde estaba? Acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si se fijan acá, tenemos un cuerpo cualquiera, ¿ya? El cuerpo D. En este caso, el cuerpo D, colocamos que uno de los puntos que forman a este cuerpo tiene comportamiento infinitesimal. Ustedes ya saben que esto es más de cosas ya de cálculo que se ven, pero más que nada es que cuando ustedes como que extienden al infinito, por así decirlo, estos cuerpos infinitesimales, como que pueden cubrir toda el área que quieran, es decir, cubren todo el cuerpo D. Por lo tanto, estamos viendo en este caso como para el caso de un punto infinitesimal, ¿ya? Y que con eso basta para demostrar la relación de esfuerzos. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Que en realidad lo único que estamos viendo una parte cualquiera de este cuerpo D, y en ese cuerpo D ponemos un tetraedro, que es el que está viendo ahí, se está viendo ahí en pantalla. Ya. Este tetraedro entonces tiene 4 caras, ¿sí? Las cuatro caras que están en relación con los ejes, es decir, creo que se ve mejor acá, donde aquí la cara que es azul es la cara que está acostada sobre estos 3 ejes, es decir, la cara que es como normal, donde está asociado el T sub n, el Tn, y hay un vector normal. Todos los que son E1, E2,
y E3 son las tensiones por las cuales está, las cuales está siendo afectada la otra cara. Recuerden, son 4 caras. La cara principal donde está nuestro vector normal, que llamamos Tn. En este caso, digo el vector normal n, y tenemos asociado esfuerzos Tn, que en este caso es la que está acostada. Y cada una de las otras 3 caras tiene asociado también un esfuerzo, pero que está en función de estos E2, E1 y E3, los cuales corresponden a las bases canónicas de esos ejes. En este caso no estamos hablando de X y Z, sino más de un eje coordenado cualquiera. ¿Ya? Pues esa es la gracia de usar X1, X2 y X3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos 4 caras de este tetraedro infinitesimal. ¿Y qué es lo que podemos hacer de primera aproximación? ¿Ya? Lo primero es que podemos escribir las áreas de cada una de estas caras. Cada una de estas caras tiene una relación de área que va a ser aproximadamente x3 por x2, x1 x3 y x2 por x1. ¿De dónde sale esto? Esto es simplemente que, como si se fijan, acá está diciendo que es como un aproximado del área. ¿Ya? Esto es un aproximado del área porque, si se fijan, ¿qué son las figuras que representan las caras? Son triángulos. Por lo tanto, tenemos base por altura dividido en 2. Por lo tanto, el 2 que está dividido ahí, como que es ignorable, porque estamos hablando como de una relación así, más que nada. Como que el área está relacionada con la multiplicación de 2 de estos ejes coordenados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se procede en esta demostración? Lo primero, la suma de fuerzas. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas, que va a ser igual a m por a. ¿Ya? Acá hay una parte que el apunte no especifica, ¿ya? Cuando lo mencione quiero que lo escriban. Entonces, tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual, entonces, a la suma de cada una de las fuerzas que tenemos en nuestro sistema de tetraedro. Recordemos esto, que esto es fuerza. ¿Qué es lo que tenemos acá? Son esfuerzos, ¿ya? Probablemente en clase también vieron bien la diferencia, pero ¿cuál es la gracia? Que el esfuerzo es una fuerza por unidad de área, ¿ya? Tal vez también lo vieron en clase. ¿Cuál era la diferencia con la presión? La presión es un tipo de esfuerzo. Los esfuerzos es la forma más general de llamar a estas cosas que son, a estas entidades que son fuerzas por unidad de área. La presión es un tipo de esfuerzo. Ya, ojalá eso lo anoten, para que no se le olvide. Que la presión es un tipo de esfuerzo. Como que estoy aprendiendo a usar la whiteboard y voy a anotar un poco las cosas que son como útiles acá. Voy a ver si después se puede subir esto, porque estaba hablando ahí con el Bruno y me decía que igual era medio peludo, pero voy a ver cómo lo logro. Entonces tenemos que la presión es un tipo de esfuerzo. Ya. Entonces eso es algo que es muy importante anotar. Entonces después vamos a hablar de lo siguiente que está escrito. Ya. Entonces, dado que estamos hablando de esfuerzos, que son fuerzas por unidad de área, a multiplicarlo por el área correspondiente, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener la fuerza, ¿cierto? Si tienen como que si este esfuerzo es fuerza por unidad de área, al multiplicar por área, nos va a devolver la fuerza. ¿Ya? Entonces tenemos cada una de las caras, cada una de estas 4 caras, asociado a un esfuerzo. Por lo tanto, cada una de estas va a quedar multiplicado por su área correspondiente. Es decir, el área que está acostada, el área 1, el área 2 y el área 3 que corresponde a cada cara. Área 1 asociado a la base 1, área 2 asociado a la base 2 y área 3 asociado a la base 3. ¿Ya? ¿A qué va a ser igual a esto? Esto tiene que ser igual a la masa por el área. ¿Y cómo podemos escribir la masa? La masa en este caso la podemos escribir como densidad por volumen. Bueno, en este caso como que da lo mismo porque va a ocurrir algo que es que acá, como tenemos un tetraedro, podemos escribir el volumen de esta figura. Y el volumen de esto es básicamente la densidad por la altura dividido en 3 por el área basal. ¿Ya? El área de la base. Que esto es básicamente casi el área de una pirámide, si quieren ver. Digo, el volumen de una pirámide. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué es lo que va a ocurrir? Dado que estamos trabajando con una figura infinitesimal, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué va a pasar con sus dimensiones? ¿Qué va a ocurrir con este h? Dado que estamos trabajando con una figura infinitesimal, el h va a tender a 0. Por lo tanto, esto va a quedar igualado a 0. ¿Ya? Eso anótenlo, porque eso aquí no aparece, no aparece acá en el apunte. Y entonces que el h se va a tender a 0. Porque es una figura infinitesimal. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Todo bien por el momento? Sí. Sí. Ya. Entonces,
¿qué es lo que vamos a hacer después? Dado que estamos trabajando con esta figura de tetaedro, la verdad lo que está ocurriendo acá es que la magnitud del área, esta magnitud de área, va a ser igual para todas, ¿ya? Entonces cada una de estas áreas va a tener el mismo valor, pero va a tener como una distinta dirección, y esa dirección va a estar dado por el producto interno entre la normal y el vector canónico en el cual está apuntando. En este caso hay como un pequeño error. Yo al menos estaba revisando esto y se nota que hay como un error, ¿cierto? Porque acá dice 3, 3 y 2. Debería ser, lo que debería decir debería ser que el A sub I es igual al A por la N por su normal por la E sub I. Mira, ¿Ya? no estás viendo lo que estás escribiendo. Ah, O no por se lo ve, menos, no se ve lo que se está escribiendo en la pizarra. yo por lo menos no lo veo, no sé los demás. Ah, ya. No, No se no ve. tampoco. No, No, yo tampoco. tampoco. Qué mal. Ya. Bueno, será. Lo estoy intentando escribir ahora y no funciona, parece. No ven nada, ¿cierto? Ya, rayos, ya. Bueno, ahí para la siguiente clase voy a intentar ser un poco más experto para esto, porque no era tan fácil de usar la pizarra. Ya, entonces, ¿qué es lo que quiero más que corrijan acá? Que vean que dice A1 con E2, A2 con E3 y E3 con E3 tiene que ser correspondiente. Es decir, el A sub 1 con E1, A sub 2 con E2 y A sub 3 con E3. ¿Ya? O sea, A sub I tiene que ser con el E sub I, con su correspondiente dirección. Ya. De hecho, acá está ya recorregido cuando se escribe la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Acá también tiene como una pequeña error de tipeo. Entonces, si reemplazamos estos valores, reemplazamos estos valores de las áreas en nuestra ecuación 1.17, que es la suma de todas las fuerzas, tenemos esta ecuación de acá, que básicamente reemplaza cada área, ¿no? Pero recordemos que esto está igualado a 0. Como esto está igualado a 0, podemos igualar el T sub n por A, podemos igualar esto por nuestra sumatoria de esfuerzos con áreas. ¿Ya? Como que lo que faltaría ahí sería ponerle como un igual. O mejor dicho, cambiar. Porque todo lo que va a pasar es que todos estos términos van a pasar sumando, porque del otro lado hay 0. Y entonces nos va a quedar que esto va a ser igual a esto. Que es lo que aparece acá. ¿Ya? Para que anoten eso. Aquí debería haber como que aquí la transición está media rara. Que debería, porque uno tiene que llegar a esto, pero acá tiene que ser, esto tendría que haber estado igualado a 0, yo creo. Eso habría sido mejor, que aquí estuviera igualado a 0, y luego pasan todos sumando, y ahí puede llegar esta sumatoria. ¿Ya? Luego, ¿qué ocurre? Acá unos pequeños detalles nomás como para que tal vez no son importantes directamente, pero en general para lo que es la tierra sólida igual pueden apañar de repente. Ya, si se fijan acá, ¿cómo está escrito esto? Esto está escrito como una sumatoria de n igual 1 hasta 3 de t a la EI, o sea, t es correspondiente a su base EI por un área y todo esto ya. ¿Cuál es el tema? Que uno lo puede escribir de esta forma. ¿Y qué significa esta forma? Cuando uno escribe tensores, uno lo que se acostumbra mucho es a usar algo que se llama la notación de Einstein. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente cuando uno coloca cosas de este estilo, como como TI, y omitiendo la sumatoria, como que la sumatoria está implícita, ¿ya? Esto está implícito de que se está sumando para cada componente del sistema. Y ahí eso se conoce como la notación de Einstein. Si quieren buscarla después, en general para los que sigan en Tierra Sólida, lo van a ver eventualmente, para unos cursos un poco más avanzados. Esto se ve en los cursos de geofísica de sismología teórica 1 y 2. Ahí se ve esto de notación de Einstein, de que ahí van a empezar a ver cosas que son tensores más complicados, ¿ya? Por lo tanto, esta notación, la verdad, más que intentar complicar las cosas, es hacerlas sencillas. Porque después, imagínense, tienen un tensor con muchas componentes y ustedes quieren hacer operaciones y les van a aparecer sumatorias y tantas infinitas sumatorias. Entonces, esta notación es para acortar mucho más los problemas. ¿Ya? Pero al menos lo que se lleva en lo que es el curso de geodinámica, la verdad no lo vamos a usar para nada, solamente como para dejar algo escrito algunas cosas nomás. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir entonces? Vamos a tener que cada uno de estos T sub I, NI, va a tener una normal asociada, ¿cierto? Que va a estar en una de sus con la misma componente.
Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que es la relación que ya tenemos como de los tensores, de que cada componente va a ser correspondiente con una base, una normal y su esfuerzo. Y que si escriben eso como de forma grande, o sea, como juntando todos los términos, llegan a la relación del tensor de esfuerzo y el vector de esfuerzos. ¿Se entendió eso? Que en realidad como que el último paso ya es simplemente desarrollar lo que es lo que es la componente TSI y luego juntar de forma vectorial las normales. Porque luego de escribir esta ecuación, que en realidad esto es como lo que no se usa tanto y lo que se usa más es esto de acá, que es la forma de escribir el vector de esfuerzos en relación al tensor de esfuerzos. ¿Ya? Ya. Entonces, a modo rápido de recapitulación, las cosas rápidas era que tenemos un objeto infinitesimal, el cual llamamos el tetraedro de Cauchy, el cual está asociado a un sistema de esfuerzos en cada una de sus caras con vectores normales. Y cada uno de estos vectores está asociado a una cierta cara, y esa cara está asociada a un área, la cual podemos dejar escrita en relación al sistema coordenado en que estamos trabajando. Luego procedemos por una sumatoria de fuerzas y recordamos que las dimensiones de nuestra estructura infinitesimal se van a cero. Luego podemos escribir las áreas de cada cada una de estas caras. Podemos escribirlas con la misma magnitud y en relación a la dirección en la que están apuntando, con una normal. Luego procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas y hacer el despeje final nomás, que ya eso es ya es simplemente un poco más de reemplazar nomás matemáticamente como lo que se tiene. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, continuamos entonces. Ya, entonces lo que uno hace lo que uno tiene como para estudiar acá es el tensor de esfuerzo. ¿Y el tensor de esfuerzo qué es lo que está como representando? El tensor de esfuerzo representa cómo se comporta un sistema. Entonces, por ejemplo, digamos yo tengo una roca en profundidad y esta roca en profundidad está siendo ejercida con ciertas presiones o ciertos efectos físicos, lo que sea. Entonces, este tensor de esfuerzos va a representar cómo están llevándose todos estos procesos físicos en esta roca, ¿ya? Es como una forma de recopilar la información en el tensor de esfuerzo. Entonces, propiedad de la simetría, los esfuerzos de cizalles, los sigma y j, distintos a y j, tienden a rotar el cuerpo. ¿Qué es lo que quiere decir acá básicamente? Lo que vamos a decir acá es que para el tensor de esfuerzo, los elementos de la diagonal van a estar asociados a esfuerzos normales y los que están fuera de la diagonal están asociados a esfuerzos de cisaille. ¿Ya? Y eso necesito que lo noten. Entonces eso lo voy a escribir también. Oh, ¿qué onda? Ya, entonces, esfuerzos normales están asociados a la diagonal del tensor y los de cisaille a los elementos que son y diferente de J. ¿Ya? Entonces, los elementos que están fuera de la diagonal están asociados a los esfuerzos de cisaille y los esfuerzos normales están asociados a lo que es la diagonal directamente. ¿Ya? Entonces, y acá como los casos, empezar a hablar un poco de los casos como de la realidad, que es cosas que ocurren. Por ejemplo, cuando uno tiene fluidos, algo que se sabe es que los fluidos no son capaces de resistir a esfuerzos de cisaille. No puede ocurrir cisailles en ellos. Por lo tanto, lo que ocurre es que en general siempre son cero.
todo lo que está asociado a cisalle en medios fluidos o medios líquidos siempre está asociado a 0 y solamente pueden estar esfuerzos normales. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, es que básicamente si ustedes tienen, por ejemplo, el agua la pueden empujar. Pueden hacer esfuerzos, pueden ir empujándola, pero no pueden hacerle movimientos de corte. Es como cuando ustedes pasaran la mano como muy rápidamente sobre el agua y como que en realidad no están haciendo nada, como que, como que ese corte no está haciendo nada para mover el agua, ¿ya? ¿Se entiende? Como que lo único que mueve el agua cuando ustedes pasan la mano es solamente el empuje que ustedes están ejerciendo sobre el agua. ¿Ya? Entonces, continuemos. Entonces, bueno, creo que con el profe vieron un poco lo que era el esfuerzo de cisalle. Esto de que tiende a rotar el cuerpo es básicamente lo que está diciendo, porque es como, no estoy apretando, estoy como rozando un cuerpo, por lo tanto ese movimiento de roce como que causa rotaciones y no causa compresiones, ¿ya? Igual uno va viendo, pensando eso como lógicamente, como cosas que aprieto y cosas que arrastro, ¿ya? Pienso en una superficie y cuando arrastro estoy haciendo cisalle, pero cuando estoy apretándola estoy haciendo como esfuerzos normales. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hablar entonces de los esfuerzos del tensor de esfuerzos son invariantes, tanto que se pueden relacionar acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, en general, el vector de esfuerzos tiene componentes paralelas y perpendiculares a n, al vector normal. Esto es útil de escribir el tensor de esfuerzo en función de un vector normal paralelo a la normal. O sea, escribimos nuestro vector de esfuerzos como un lambda por n. Si se fijan, esto es lo mismo que cuando estábamos escribiéndola en función de nuestro tensor de esfuerzo, ¿ya? Es simplemente lo mismo, solamente que en este caso estamos igualándola a este valor de lambda. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que en realidad estamos haciendo con estos pasos, si ustedes se fijan, son los pasos para diagonalizar una matriz, ¿ya? Esto es cuando ustedes tienen una matriz y dicen, ya vamos a diagonalizar la matriz, se realiza este mismo ejercicio, ¿ya? De igualar a un lambda, y este lambda como es una constante, este lambda tiene, para poder ser dimensionalmente correcto, este lambda tiene que estar acompañado por una matriz de identidad. Porque no podemos multiplicar este lambda con un vector si esto va a ser una matriz. ¿Ya? Porque esto sería raro. Porque esto sería como matriz y vector, y esto sería como un valor solo, y acá tendríamos otro vector. ¿Ya? Entonces, para que sea dimensionalmente correcto, tiene que tener una identidad. ¿Ya? Que esos son pero la verdad esos detalles como que no importan mucho porque esos detalles son los que se vieron en álgebra lineal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos entonces nuestra igualación de los sigma igual a los lambda, donde en este caso los lambda son los valores propios. ¿Ya? Cuando estamos haciendo el procedimiento de diagonalizar una matriz, recordemos que tenemos tanto vectores propios como valores propios. Entonces, vamos a tener lo que son los valores, vamos a diagonalizar nuestra matriz y vamos a calcular nuestros valores propios, y que a estos valores propios les vamos a asignar un nombre en particular. ¿Y cuál es ese nombre? Les vamos a decir los esfuerzos principales. ¿Ya? Esta línea es súper importante. Entonces, primera recomendación. Recuerden un poco de todo este procedimiento de diagonalizar matrices, ¿ya? Revisen un poco nomás del apunte de álgebra lineal o vean videos en YouTube, porque ahí yo estaba viendo un video el otro día y estaba bien detallado. Como es lo de sacar elementos sacar valores propios. Bueno, entonces aquí pero igual vamos a ver un ejemplo cortito aquí más adelante. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a tener esfuerzos principales que van a corresponder a nuestros valores propios, y que nuestros vectores propios van a hacer van a hacerlo como van a ser nuestras direcciones propias, por así decirlo, de estos esfuerzos principales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo los vamos a llamar? Los vamos a llamar los ejes principales a estos vectores propios, que están asociados a nuestros esfuerzos principales. Toda esta parte ya es un poco más de lo que es ingenieril. Esto es parte como de ingenierías, como que hacen estos procedimientos. De hecho, creo que en ingeniería civil se hace este tipo de cosas. No estoy 100% seguro.
Entonces, esto es como lo bueno, lo que aquí yo estaba detallando, la verdad, de una forma muy corta, la verdad, que dice que los vectores propios se obtienen resolviendo 1.27, esto de acá, para lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Ya, que esto vendría siendo, un poco más adelante está, que vendría siendo algo de este estilo, ¿ya? Vendría siendo, porque cuando escribimos sigma menos lambda i, lo que estamos escribiendo es que a nuestra matriz, a nuestro tensor de esfuerzos, le estamos restando estos valores de lambda que son nuestros valores propios, ¿ya? Y aquí lo que estamos haciendo es buscando el determinante de esa matriz, que también es parte del procedimiento de diagonalizar, porque al ver el determinante igual a 0, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Podemos hacer una ecuación en torno a esto, una ecuación para poder buscar estos valores. ¿Ya? Pero volvamos un poco antes de seguir avanzando. Lo siguiente. Entonces, como cuando yo les mencioné que cuando teníamos el tensor de esfuerzo, los elementos que estaban fuera de la diagonal en general correspondían a esfuerzos de cisalle y los elementos que están dentro de la diagonal correspondían a esfuerzos normales. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Uno puede rotar los sistemas de referencia y de tal forma en que sean coincidentes con las direcciones normales que teníamos, es decir, con los vectores propios que habíamos calculado. Cuando teníamos estos vectores propios, ¿qué es lo que ocurre cuando hacemos esta coincidencia de sistemas de referencia? Cuando ocurre, nos va a quedar una matriz diagonal, ¿ya? Una matriz diagonal de 0, 0, 0, 0, 0, donde tenemos solamente elementos en la diagonal y los cuales se comportan de esta manera, donde por convención tenemos que el primer elemento va a ser el esfuerzo máximo y el sigma 3 va a ser el esfuerzo mínimo. Acá encarecidamente escriban esto, porque esto es importante, ¿ya? Esto donde el sigma 1, cuando lo que tienen que escribir es que cuando tienen el sistema de coordenadas coincidente, es decir, cuando tienen el tensor de esfuerzo de forma diagonal, la relación va a ser que el primer elemento de la diagonal, es decir, el sigma 1 va a ser el esfuerzo máximo y el sigma 3 va a ser el esfuerzo mínimo, ¿ya? Eso tiene que estar ahí bien anotado de esa parte, ¿ya? Porque eso es evaluable. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? Ya, entonces sigamos. Ya, entonces, ¿qué es? Bueno, sé que estas dos primeras clases van a ser así como un poco más de revisar el poco el apunte, pero más adelante, pues, la tercera clase vamos a ver un poco más de ejercicio y también vamos a tener un par de clases con cosas de programación. Ya, pero eso un poco más al final. Ya, entonces, tenemos entonces nuestro tensor de esfuerzo, que en este caso nos están hablando que está en forma coincidente con los vectores propios. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Podemos escribir entonces con nuestra relación, la relación con el del vector de esfuerzo, que nos va a dar una matriz diagonal multiplicada por este vector, ¿ya? Que este vector de acá corresponde a los elementos que son normales, ¿ya? A las componentes de nuestro vector normal. Entonces, las cuales vamos a llamar n1, n2 y n3. Dado que todo esto es 0 y esto es 0, yo puedo resolver este sistema directamente. ¿En qué sentido? Simplemente puedo llegar e igualar cada uno de los valores que voy a tener para cada componente del vector t. Es decir, para el t1 voy a tener que el sigma 1 se va a multiplicar con el n1, ¿cierto? Que para el t2 voy a tener que la multiplicación del sigma 2 se va a multiplicar con el n2 y para el t3 voy a tener que el sigma 3 va a ser igual al n3. Al t3 va a ser igual a sigma 3 por la tercera componente de la normal. Luego de eso, nosotros podemos despejar nuestros componentes normales en relación a cada componente del tensor y a cada componente del vector, con lo que se obtiene la siguiente expresión. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esta expresión? Más que nada, que si se fijan, que básicamente lo que se obtiene de esto de combinando las tres ecuaciones, que básicamente es sumarlas al cuadrado, si se fijan, es simplemente sumar esto, esto y esto, estas tres cada una al cuadrado, e igualarlas a 1.
lo cual nos va a dar que que esto se comporta de cierta figura. Bueno, esto probablemente vino en clase ya, que esta ecuación corresponde a una ecuación de un elipsoide, es decir, de una elipse 3D. La cual está relacionada de esta forma, en la cual cada uno de estos elementos corresponde a una dirección de esos esfuerzos principales que teníamos. ¿Ya? Si se fijan, cada semieje, en este caso como es un elipsoide, tiene 3 semiejes, y cada semieje corresponde a uno de estos esfuerzos normales que teníamos. ¿Ya? Elipsoide de esfuerzos, entonces. De lo que va a ser, como yo creo, no, como les digo, todavía no he hablado con el profe como de todas las evaluaciones. Como este tipo de cosas, de demostraciones, como que no son muy habituales, ¿ya? Esto es más que nada un poco más para el entendimiento. Ya. Entonces, los esfuerzos principales, que es lo que mencionábamos, eran los semiejes de este elipsoide, ¿ya? Que eso ojalá lo tengan anotado, que los esfuerzos principales son los semiejes del elipsoide. Ya. Dado eso, entonces llegamos a una primera pregunta. Todo este desarrollo, nosotros llegamos asumiendo que nuestro sistema de coordenadas era coincidente. Es decir, es un sistema ligeramente rotado o rotado en cualquier dirección en realidad, o lo que sea, solamente que ya no es el mismo sistema que antes y lo modificamos, ¿ya? Entonces la pregunta sería como, entonces, ¿qué pasa con estas rotaciones? ¿Cómo se comporta el tensor ante estas rotaciones? Entonces, lo primero, antes de acercarnos como a las rotaciones en sí, lo primero que nos vamos a hacer, el primer acercamiento que vamos a hacer va a ser la definición de las invariantes. Ya, ¿qué quiere decir las invariantes? Simplemente, como ahí se menciona en el apunte, que no dependen del sistema de coordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, yo tengo un triángulo o una pirámide, mejor dicho, tengo una pirámide y roto mi sistema de coordenadas y digamos que esta pirámide estaba siendo afectada por un sistema de esfuerzos que está tabulado en un tensor de esfuerzos. Entonces quiere decir que si yo roto el sistema, estos valores se van a mantener constantes. Es decir, son independientes del sistema de coordenadas que estoy usando. ¿Ya? O sea, si por ejemplo al calcular el I1 me da 2, por decir algo, al rotarlo también me tiene que dar 2. Lo mismo para los otros 3 valores. Entonces, ahora sí, vamos un poco más a lo que es el desarrollo directo de lo que eran los valores propios. Entonces, lo que vamos a tener acá es que al calcular el determinante de este tensor, que al final es una resta entre dos matrices, que esto es una matriz de identidad, por lo tanto va a ser una matriz diagonal que solamente tiene lambdas en la diagonal. Al hacer la resta, nos va a quedar este tensor. ¿Ya? Ahora, este determinante es perfectamente calculable. ¿En qué sentido? Usando bueno, las reglas de determinantes que cada uno sabrá cómo hacerlo. La típica de esto de quitar esta fila y hacer la multiplicación cruzada. O todo lo que sea que ustedes usen para calcular un determinante. Bueno, entonces una vez al realizar esto y igualarlo a cero y hacer todas estas multiplicaciones, lo que se hace acá es que cada una de las componentes, porque ¿qué es lo que va a quedar acá? Va a quedar un polinomio en torno a lambda, cuyos coeficientes de ese polinomio van a corresponder a estas invariantes. ¿Ya? Que esto sale básicamente hacer estas multiplicaciones, igualar a cero y despejar el polinomio que va a quedar para lambda. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Directamente, si ustedes hacen la multiplicación de esto, va a salir cuánto vale cada invariante. ¿Cuánto vale cada invariante? Vale que la primera vale sigma 1 más sigma 2 más sigma 3. Es decir, va a ser la suma de los elementos de la diagonal, lo cual se le conoce como la traza de la matriz. ¿Ya? Entonces, la primera invariante, lo que yo quiero que anoten es que la primera invariante es la traza de la matriz y está relacionada con la isotropía del sistema. ¿Ya? Y vamos a hablar un poquito más de eso. Pero por el momento necesito que anoten que eso va a estar relacionado con la isotropía, que es la traza de la matriz y que está relacionado con la isotropía.
Siguientes invariantes. Las siguientes invariantes ya se despierta un poco más el sentido físico, pero la verdad tienen estas fórmulas como un poco más grandes. Y la verdad de esto, bueno, cuando yo di el curso, al menos, como que nunca vimos mucho en profundidad esto de las invariantes, sino más que nada, lo más importante era el hecho de recordar que son independientes del sistema de coordenadas, ¿ya? Que eso era como lo más importante. Entonces, como lo habíamos dicho, si tenemos los sistemas coincidentes el sistema coincidente con el eje principal, es decir, tenemos el sistema diagonalizado, el cálculo de las invariantes serán, es decir, cuando todo es cero y solamente quedan elementos en la diagonal, nos queda sigma 1 más sigma 2 más sigma 3, sigma 1, sigma 2 más sigma 2, sigma 3, todo eso para ver, pero mucho más simple, ¿ya? Este es como el caso más simple que podríamos tener. Cosas que se podrían comportar de esta manera. Por ejemplo, un ejercicio que hace como el profe, que es típico, que ustedes tienen de estas, no sé si lo han visto alguna vez, que son de estas máquinas que prueban el fracturamiento de rocas, ¿ya? Son máquinas que prueban el fracturamiento de rocas y que le aplican esfuerzos en todas las direcciones, ¿ya? Y esos son como esfuerzos normales que se le aplica a cada cara a las figuras. Entonces, como que el tensor de esfuerzos que está representando ese sistema compresivo está hecho de esta manera. ¿Ya? Porque como son solamente cosas compresivas, todo es 0, 0, 0, 0, 0, menos los elementos de la diagonal. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Ya. Continúo entonces. Ya. Entonces ya tenemos definidas nuestras invariantes y habíamos anotado que lo más importante es el hecho de que son del mismo valor sin depender del sistema de coordenadas que usemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ahora? Tenemos ahora algunos ejemplos de esfuerzos, o mejor dicho, como que tengo mi tensor de esfuerzo y qué información puedo sacar de este tensor de esfuerzo. Lo primero que podríamos sacar es el esfuerzo promedio del sistema, ¿ya? Porque recuerden, el tensor de esfuerzo representa un sistema de esfuerzo sobre algún objeto o algo así. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que vamos a calcular? El esfuerzo promedio. ¿Cómo se calcula el esfuerzo promedio? La traza dividido en 3, ¿ya? Es decir, la suma de todos los esfuerzos de la diagonal dividido en 3 es lo que corresponde al esfuerzo promedio, el cual también usualmente es llamado presión. En este contexto. En este contexto usualmente lo llamamos presión. ¿Ya? Esta parte de que dice ejemplos de esfuerzos hasta acá, hasta que esta parte que termina este capítulo, todo lo que es el 1.1.1.5, léanselo detalladamente, ¿ya? Esa parte, porque esta parte es importante. Ya. Entonces, no, insisto, que es bien importante esta parte, ¿ya? Así que como para que lo tengan anotado, así que si cuando vayan a estudiar para las tareas o cosas así, esta parte va a servir. Ya, entonces, esfuerzo deviatórico. ¿Qué corresponde el esfuerzo deviatórico? Cuando hablamos de este esfuerzo, es simplemente estamos como separando en dos partes el tensor de esfuerzo. Estamos separando en una parte que es isotrópica y otra parte que no lo es. ¿Ya? Tienen una sutil diferencia, ahí vamos a ver, pero por el momento veamos cómo es la forma matemática de escribirlo, que básicamente tengo mi tensor de esfuerzo y puedo sacar algo que yo llamo el esfuerzo deviatórico, el cual lo dejamos ahí, más nuestra presión, la cual está calculada de los esfuerzos promedios por el delta IJ, donde recordemos que el delta IJ es la delta de Kronecker. Cuando escribimos la delta de Kronecker de esta manera, lo único que estamos diciendo acá es que cuando escribamos este tensor, lo que vamos a escribir es una matriz diagonal, ¿ya? Es otra forma de escribir la matriz diagonal, pero sin colocar la identidad. Esto es simplemente para colocar todos los índices. Entonces tenemos que los sigma y j, es decir, los elementos, los índices IJ de la diagonal, van a corresponder a
a un elemento deviatórico, que ya vamos a hablar, y más una presión que va a corresponder a ciertos elementos de la diagonal, donde esta presión va a estar dada por el esfuerzo promedio. Ya, entonces, ¿por qué hacemos esta distinción de esfuerzos deviatóricos y esfuerzos normales? O sea, esfuerzos como los conocemos. Entonces, la explicación es esta de acá. Vamos, ahí se unieron las dos ya. Entonces, esto necesito que lo anoten. Los esfuerzos isotrópicos mantienen la forma y cambian el volumen. Los esfuerzos deviatóricos cambian la forma y mantienen el volumen. Eso necesito que lo anoten. De nuevo, por favor. ¿No aparece en la pantalla por casualidad? ¿Tampoco? No. No, rayos. Ya, ahí voy a ver qué está pasando. Ya, entonces son que los esfuerzos isotrópicos mantienen la forma y cambian el volumen. Y que los esfuerzos deviatóricos cambian la forma y mantienen el volumen. ¿Lo pudieron notar todos? ¿Sí? ¿Lo pudieron anotar todos? Sí. Ya. Sí, sí, sí. Ya, entonces si alguien falta, me avisa nomás. Ya, entonces eso necesitábamos que lo tuviera más. Y alguien del chat. Sí, sí, eso también estaba pensando hacerlo. Sí, es que estaba probando con el Microsoft Whiteboard, que al parecer funcionaba muy bacán, pero por alguna razón de hecho tengo escrito ahora hartas cosas y que ustedes no las pueden ver por alguna razón. ¿Ya? Así que cuando suba tal vez un poco material de esto, voy a agregarlo, ¿ya? Y lo voy a subir con más comentarios para que lo puedan ver. Ya, porque es que al final igual no puedo resubir el apunte. Tendría que cortar las páginas del apunte y ahí subir comentarios, ¿ya? Así que yo creo que voy por eso primero. Ya. Entonces, ¿qué significa entonces lo que habíamos dicho? Entonces habíamos dicho que los esfuerzos isotrópicos mantienen la forma y cambian el volumen. Entonces, por ejemplo, tengo un cubo y a este cubo le ejerzo presión, le ejerzo estos esfuerzos isotrópicos. ¿Y qué va a ocurrir? El cubo va a seguir siendo cubo, pero va a hacerse más chico tal vez. O se puede hacer más grande si le aplico tensión, tal vez, si lo estiro o lo aprieto. Se va a hacer más chico, más grande, pero va a seguir siendo un cubo. Y por el contrario, los deviatóricos cambian la forma y mantienen el volumen. Entonces, voy a tener tal vez este mismo cubo que tiene un volumen establecido, tal vez al aplicar estos esfuerzos deviatóricos, que por ejemplo podrían ser de cisalle o en realidad de cualquier naturaleza, y esto podría, no sé, cambiarlo tal vez a una pirámide, ¿ya? Y la pirámide tenga el mismo volumen que el cubo inicial, pero cambió su forma. Ya, entonces, recordemos un poco más de la definición de isotrópico. Significa que no depende de la dirección en la cual estamos viendo el sistema. Entonces, sea cual sea como esta dirección unitaria, cuando estábamos viendo nuestros E1, E2 o E3, como que no debe, cuando algo es isotrópico, no debe cambiar, si no debe cambiar si estamos mirando en direcciones distintas, ¿ya? Pero esto de isotropía, más que nada, es una cosa que no se aplica tanto así como de cálculo, como vean cuál es la parte isotrópica, cosas así. Es algo más como que se entiende el concepto de isotropía, ¿ya? Y eso ojalá igual lo noten, o sea, aunque estén en la punta igual, ojalá lo puedan anotar de nuevo en un momento, que lo isotrópico significa que no depende de la dirección en la cual se está apuntando. Ya. Entonces, ¿cómo calculamos nuestro deviatórico? Entonces, ¿qué es lo que van a tener ustedes? Ustedes van a tener entonces su tensor de esfuerzos, ¿sí? Esto es lo que ustedes saben. Tengo un tensor de esfuerzos, el cual modela un problema, un sistema,
un sistema tensional, un sistema compresivo, etc. Y este sistema, entonces, según la ecuación que habíamos dado, le restamos nuestra matriz diagonal que tiene solamente presiones. Y recordemos que esas presiones son las trazas del tensor de esfuerzo. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos escribir. Todo esto ya son cosas que conocemos y podemos calcular los elementos del tensor de esfuerzos deviatóricos. ¿Ya? Así que por favor que nadie se olvide más que cuando hablamos de tensores estamos hablando de matrices. Ya. Entonces, en base a eso podemos sacar la equivalencia de que para los elementos que están fuera de la diagonal, en este caso tenemos que los elementos del deviatórico son iguales a los elementos del tensor normal. Y para el otro caso tenemos que a los elementos de la diagonal tenemos que restarles nuestro esfuerzo promedio, es decir, nuestra presión. Y el otro caso que hay que ver es el esfuerzo efectivo. El esfuerzo efectivo, bueno, lo último que decía del deviatórico, de hecho, su nombre es básicamente por eso, porque tiende como a desviar la isotropía de los esfuerzos, que aquí, bueno, lo hablan como distorsionar, que es básicamente lo que hace que se desvíen como las fracturas, por así decirlo. Y el siguiente esfuerzo, el esfuerzo efectivo, que este está más asociado al papel de los fluidos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Primero acá la verdad está escrito de una forma muy parecida a lo que estábamos viendo antes, como el esfuerzo deviatórico, pero en este caso vamos a colocar que esto es una presión P sub F de una presión de fluidos. En general en este tipo de problemas, cuando lo vamos a ver, dice específicamente como esta presión ahora es de fluidos, ¿ya? Y como así se tiene que considerar. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es el papel de los fluidos? ¿Qué es lo que hacen básicamente? Piensen en esto, que el suelo está cohesionado, el suelo está apretado, está como unido. ¿Y qué es lo que hace? Y eso cuando me refiero a suelo, me puedo referir bueno, tal vez a cosas más juntas o a rocas, tal vez. Puede ser a todas esas unidades geológicas. Pero entonces, ¿qué es lo que va a hacer el agua o cualquier fluido? En realidad, lo que va a tender a hacer es separar el suelo, separar las partículas de suelo que estén, que se van encontrando por ahí por abajo, ¿ya? Entonces, al ir separándolas, es mucho más fácil es mucho más fácil realizar algún tipo de fractura o mucho más fácil separarlas, por así, en una forma más general de decirlo, ¿ya? El papel de los fluidos entonces es reducir el esfuerzo normal intergranular. Eso quiere decir que cuando ustedes tienen granos del suelo, cuando ven cosas más pequeñas, el fluido se interpone entre cada una de estas partículas, ¿ya? Ojalá eso lo puedan anotar porque eso es súper importante. Que el papel de los fluidos es reducir el esfuerzo normal intergranular. Que lo que quiere decir eso es simplemente que lo que estamos haciendo y lo que está haciendo el agua es separar las partículas del suelo. ¿Ya? Es separar las partículas del suelo, lo que está realizando el agua. Y bueno, debido a eso, con esto ya ustedes ya pueden notar que cuando la presencia de agua es un gran factor a la hora de estudiar fenómenos de gran escala, por ejemplo, terremotos y cosas así. La presencia de fluidos causa que sea más fácil romper las rocas. Por ejemplo, en el sur, yo sé que hay algunos estudios que intentan verificar la emanación de fluidos por parte de la placa de Nazca, porque la placa de Nazca no es como homogénea, tiene algunas fracturas y cosas así, y por esas fracturas se infiltra fluido. Al infiltrarse fluido en alguna de esas partes, es mucho más fácil romperlas. Por lo tanto, es mucho más fácil que cause un terremoto. Pero eso también tiene otro problema. Bueno, hablando tal vez de un contexto mucho más sismológico, porque esa presencia de fluidos claramente va a hacer que se rompa más fácil la roca, pero al mismo tiempo baja la cohesión. Entonces tal vez no sea tan fácil transmitir los esfuerzos. Dependiendo del medio, también va a ser más fácil o más difícil transmitir los esfuerzos, ¿ya? Entonces, por eso más que nada lo diría decir era que el papel de los fluidos es algo muy, es bien importante más que nada, ¿ya? Es un factor muy, muy importante a considerar. Ya. Entonces,
Entonces, eso es lo que vamos a llamar esfuerzo efectivo. Porque, ¿qué es lo que, entonces, por qué lo llamamos esfuerzo efectivo? Porque nosotros vamos a tener un tensor de esfuerzo, y ese tensor de esfuerzo va a ser reducido por el papel de los fluidos, y eso es lo que y ese esfuerzo que quede va a ser lo que conocemos como esfuerzo efectivo. ¿Ya? Es lo que va a ser de lo que queda reducido nuestro tensor de esfuerzo. Podríamos llamarlo el tensor de esfuerzo efectivo. Ya, continuamos. Acá, la verdad, de esto no hay mucho detalle que decir de esto. Esto es, de verdad, solamente dar una leída, como para no, porque dado que nos queda igual no mucho tiempo. Lo único que quiero mencionar acá, presión litostática, asociada al peso de una columna sobrepuesta. Es decir, esto igual es una ecuación que ya la han visto tal vez desde otros cursos de física. Al menos yo recuerdo haber visto en varios cursos. Que es lo que básicamente una columna de suelo, o podría ser incluso una columna de agua, es la presión que causa esa columna del material que sea. ¿Ya? En este caso igual está hablando de litostática, de la presión que hace mantener, por ejemplo, cuando ustedes tienen una roca enterrada, ¿cuál es la presión que está sufriendo esa roca? Va a ser calculada de esta manera, en relación a la profundidad a la cual se encuentra esta roca. ¿Ya? Entonces, un ejemplo rápido para ver esto de los esfuerzos deviatóricos y, bueno, de las partes de cómo trabajar con esto, con un poco de estos esfuerzos, de este tensor de esfuerzo. Esto es como un ejemplo tipo control, entre comillas, tal vez uno excesivamente sencillo, pero al menos son problemas de este estilo. Nosotros les damos tal vez un sistema de esfuerzo, ¿ya? Les damos este sistema de esfuerzo y nosotros en este caso le están diciendo, este es el sistema de esfuerzo que tenemos. Tenemos que el sigma 1, 1, sigma 2, 2 y sigma 3, 3 se obtienen estos valores en megapascales. Entonces, con esto, con esta información, yo puedo construir mi tensor de esfuerzo. Este es mi tensor de esfuerzo, con la información que tengo acá, ¿cierto? El sigma 1, 1, sigma 2, 2 y el sigma 3, 3. Entonces yo quiero ver cuánto vale el deviatórico. Ya, pero el deviatórico entonces necesitamos sacar primero la presión. Entonces calculamos el promedio, el promedio obtenido a partir de la fórmula que tenemos, de la traza, ¿cierto? Calculamos la traza y después dividimos en 3. Y eso nos va a dar menos 50 megapascales. Luego con eso ya podemos ver cuánto va a valer nuestro tensor de esfuerzos deviatóricos, ya porque eso sería menos 25 con el menos 50, tiene que ser 25. ¿Ya? 25 más menos 50 me da menos 25. ¿Ya? Este es un ejemplo más sencillo en el sentido de que ya está diagonalizado y les damos todos los esfuerzos directamente. Pero esto es como la forma en la que generalmente se trabaja. Ya. ¿Sí? Sorry, me confundí un poco. Ahí está puesto al revés, ¿cierto? Ah, sí. O sea que Sí, teníamos la cuenta. porque lo que antes habíamos hecho, acá está cómo despejar el esfuerzo deviatórico. Y esta es la ecuación por la cual está dado el esfuerzo deviatórico. Si te fijáis, acá está el deviatórico y acá lo despejamos. Entonces lo que está ahí abajo está escrito de esta forma. ¿Sí? Está el isotrópico, están como dado vuelta el isotrópico y el diatórico. Sí, Como que exactamente. eso, Exactamente. eso. Ya. Bueno, y entonces, ¿cuál es la información que uno puede sacar? En realidad, como de esta parte de los cálculos matemáticos, no importa tanto. Más que nada la información que nos va a decir, dependiendo de los signos. En este caso nos dicen que el deviatórico tiene dos componentes de tensión y una de compresión. ¿Ya? Así que esas cosas, ese tipo de información es como lo importante de esto. ¿Ya? Así como para que no se enseñan tanto en la parte de matemática, como qué información podemos obtener del esfuerzo deviatórico o qué información podemos tener del tensor de esfuerzo. ¿Ya? Lo siguiente, bueno, dado por cosas de tiempo, la verdad, igual esto no lo teníamos que tocar porque la verdad, esto es lo mismo que lo de, de las invariantes del tensor de esfuerzo normal, porque ahora tendremos que ver las invariantes del tensor de esfuerzo deviatórico, pero la verdad es exactamente el mismo procedimiento al cual se estaba realizando el cálculo de las otras invariantes. Es decir, yo pongo mi tensor de esfuerzos deviatóricos y ese vector de esfuerzos deviatóricos tiene asociado unos valores propios. Calculo el determinante y el determinante me arroja los coeficientes de un polinomio al igualarlo a cero.
Los coeficientes de ese polinomio van a corresponder a las invariantes del tensor de esfuerzo deviatórico, los cuales cumplen la misma propiedad, que es la importante. Sus valores son los mismos sin importar la orientación del sistema. ¿Ya? Entonces, continuamos con las últimas dos cosas, que son el esfuerzo equivalente de von Mises y la transformación en otro sistema de coordenadas, que esto es súper cortito. ¿Ya? Y con eso terminamos. Ya, entonces, se define el esfuerzo equivalente de von Mises. Ya, lo primero que estas cosas cuando hablan de esfuerzos, cuando hablan de esfuerzos equivalentes o criterios de esfuerzo o cosas así, todo esto es bien al ojo, nada de esto es muy preciso. ¿Por qué? Porque ver cómo se comporta todo un sistema o cuando se va a fracturar un sistema es un problema altamente complejo. Entonces, bueno, no sé si habrá alguien de geología que ya habrá tomado el curso de geología aplicada. Por lo que yo sé ahí en ese curso, como que ven muchos índices de fracturamiento de roca, así como ya la roca se va a fracturar con esto, o el índice de calidad de la roca, cuánto aguanta los esfuerzos, o cosas así. Todo esto son como criterios que en realidad solamente sirven para dar una idea de cuándo podría ocurrir un fracturamiento o una deformación, ¿ya? En la siguiente auxiliar vamos a ver lo que vamos a entrar un poco más de lleno en lo que es deformación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el esfuerzo equivalente de von Mises? Básicamente nos da una idea de algún esfuerzo crítico, donde si es sobrepasado, entonces el material se deforma. ¿Ya? Es lo máximo que podría aguantar un material. ¿Ya? Pero esto más que nada, solamente como esto es como para la vida, así, la verdad no es muy usado, porque estos son temas geofísicos, en general nos interesa, no estamos tan metidos en la parte como de la geología aplicada, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda hasta el momento? Ya, para pasar a lo último, que son las transformaciones en otro sistema de coordenadas. Ya, entonces continuemos. Entonces, estábamos hablando siempre de esto, lo del sistema de coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver ahora? Entonces, queremos ver las nuevas componentes cómo van a quedar las nuevas componentes luego de aplicar algún tipo de rotación de sistema. ¿Ya? Acá está, la verdad, en el apunte sale un ejemplo que yo encuentro que es bastante bonito, bastante sencillo y bonito para explicar esto, que básicamente nos están diciendo. Entonces, si yo aquí tengo una dirección y tengo un tensor de esfuerzo en un sistema, ¿qué pasa si roto entonces mi sistema de coordenadas? ¿Qué va a ocurrir con mi tensor de esfuerzos? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir una rotación, la cual se puede calcular usando la siguiente regla, ¿ya? Que donde R bueno, donde R es una matriz de rotación y R de T es su transpuesta. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El ejemplo de acá, que básicamente tenemos un sistema coordenado, el cual está rotado, donde solamente se rotó X1 y X2, donde la rotación ocurre en torno a X3, ¿ya? El sistema gira en torno a X3. Si lo quieren ver de una forma, esto es muy parecido a hacer una representación en coordenadas polares, ¿ya? Porque estamos rotando el sistema, estamos haciendo una rotación del sistema en torno a un eje. No estamos rotando los tres ejes. Entonces, lo primero, escribimos las nuevas coordenadas del sistema. Es decir, escribimos X1 tongo, X2 tongo y X3 tongo. Primero partamos con X3, que X3 tongo en este caso queda igual, dado que no fue rotado. El sistema solamente queda como 0 por X1, más 0 por X2, más 1 por X3, ¿ya? Queda exactamente el mismo. Si se desarrollan esto, al final les va a quedar que X3' es igual a X3. Porque, bueno, eso es obvio, porque no fue rotado X3. Luego X1 y X2. ¿Qué va a ocurrir entonces con X1 y X2? Se rotan en este sentido en base a un ángulo θ, el cual si ustedes hacen como el cálculo en base a trigonometría, aquí simplemente calculando senos y cosenos de X2 y X1, esto es muy parecido a lo que se hacía así como en mecánica o cosas en los cursos de física, esto ya como se asume conocido.
que es básicamente escribir la primera coordenada x1 como coseno de teta, seno de teta, y x2 como menos seno de teta y coseno de teta. ¿Ya? Y eso simplemente sale de escribir estas nuevas escribir las coordenadas x2' en función de las coordenadas originales. ¿Ya? Notar que como x2 rotó en el sentido hacia la izquierda, tiene que aparecer un signo negativo en la coordenada asociada a x1. ¿Ya? Entonces, por x1 está acá, y por lo tanto, toda esta parte tiene que ser negativa. Por lo tanto, la rotación en este sentido causa que la coordenada x del nuevo sistema x2 sea negativa. Por lo tanto, al escribir nuestro nuevo sistema, podemos encontrar la matriz R de inmediato. ¿Cómo? Simplemente viendo los coeficientes que se usaron. Es decir, llenamos la matriz con coseno seno 0, coseno 0, 0, menos seno, coseno 0, menos seno, coseno 0, y por último 0, 0, 1. Por lo tanto, con eso ya obtenemos cuál es nuestra matriz de rotación. Una vez que ya sabemos cuál es nuestra matriz de rotación, podemos calcular también su traspuesta. ¿Ya? Por lo tanto, esto es información, conocemos esta información y el sistema de esfuerzos también lo conocemos, ¿ya? El tensor de esfuerzo por el cual está aplicado. Por lo tanto, ya con eso podemos calcular cuál va a ser el nuevo sistema de esfuerzos que va a estar aplicado sobre esto, el cual es simplemente ya calcular las multiplicaciones que están acá de R por R traspuesta. Es decir, nos va a quedar de esta manera, que esto ya podrían hacer ustedes el ejercicio de calcular estas matrices de rotación, que es simplemente multiplicar esta matriz R con esta, luego la matriz resultante la multiplican con R traspuesta, para llegar a estos resultados. ¿Y eso qué es lo que va a implicar al final? Que con eso ya conocemos el tensor de esfuerzos para el sistema rotado. Y nuevamente hago el hincapié, si ahora tenemos, entonces vamos a tener dos tensores de esfuerzo. Tenemos el tensor de esfuerzo original y vamos a tener el tensor de esfuerzo para el sistema rotado. Entonces, al tener estos dos sistemas, ¿qué es lo único que se va a mantener? Las invariantes. Entonces ahí vamos a tener nuestras invariantes calculadas, I1, I2 y 3, las cuales se mantienen a pesar de las rotaciones. Pueden incluso ustedes mismos comprobar que I1, I2 y 3 para este caso tienen que dar el mismo valor. ¿Ya? Ya. ¿Alguna duda? Ya, entonces voy a parar de grabar. Pausa.